noches. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de Omar DeMarchi y de Alfredo Cornejo, entre otros personajes, al menos en esta columna. Las coaliciones de gobierno suelen tener caballos de Troya adentro. Suelen tener algunas mentiras, muchas verdades también, pero en cierto modo suelen funcionar primero como polos cerrados, curtidos, de espalda con espalda frente a la realidad, y por otro lado, y es lo que se termina imprimiendo mucho más en nuestra realidad, al menos en lo que percibimos, tienen también esto, ¿no? De el animal mitológico que adentro está lleno de gente que piensa distinto, que tiene otra mirada, que tiene otra forma de encarar si le tocase la realidad, de buscar cómo transformarla, en definitiva, de enemigos o rivales dentro de la política. De gente a la que le gustaría enrocarse el lugar con vos, tomar tu lugar dentro de lo alto del poder. Esto que estamos diciendo lo está escuchando Omar DeMarchi, que está a metros de nosotros y que en un ratito se va a sumar. Y probablemente le estén pasando o esté pensando una de dos cosas. La primera de las posibilidades es que se siente identificado y sienta identificado a su Cambia Mendoza en estas palabras. Y la segunda es que en instantes venga y nos diga que no es así como funcionan todas las coaliciones de poder, o que al menos no es como funciona este frente que se llama Cambia Mendoza y que nos gobierna desde hace ya casi 7 años. Probablemente, si lo niega, uno de los motivos sea lo mal que suena, lo feo que suena que dentro de un mismo palo, de una misma facción política, haya gente especulando o esperando que al final la gente tome otra decisión y decida un cambio de rumbo. Quizá no tan pronunciado, pero al fin cambio de rumbo. Ahora, lo cierto es que está en el ADN de la política y por otro lado es lo natural y, si me apuran, hasta lo justo que debe pasar tras esa dinámica de los frentes electorales, acá en el país y casi en cualquier parte del mundo. ¿Cómo te tratan? ¿Cuánta bola le dan a lo que vos proponés? ¿Cuán democráticas son las decisiones que se van tomando a través de los años? Y ya que estamos en tren de analizar y analizarnos, ¿cuán democráticas tienen que ser las decisiones? ¿Deben serlo al 100% dentro de un espacio o debe primar una verticalidad? Y de ser así, ¿cuánta verticalidad es la aceptable y cuánta es la suficiente o la inaceptable? Cambia Mendoza es hoy una forma de graficar cómo funcionan los frentes electorales y políticos, que no es lo mismo, en Mendoza y en el país. Y la provincia es un espejo de sus luces y de sus sombras, de su buen funcionamiento en algunos aspectos, de su andar articulado, pero también de sus zancadillas, de sus egos y de su interpretación sesgada de por qué el otro hace lo que hace. ¿Es un especulador político o realmente se interpone porque siente y entiende que debe hacerlo, y aún más que es su rol hacerlo? El PRO y el radicalismo son un conjunto político hoy en la provincia, pero ¿alguien podría decir que gobiernan en conjunto? No solamente tienen enfoques diferentes de cómo encarar la provincia, sino que lo que subyace es mucho más impactante. Escuchá, los dos en las próximas elecciones van a intentar eliminar al otro de ese comicio. Se perciben y se autoperciben al mismo tiempo como aliados y como rivales dentro del mismo terruño, de la misma arena política que es nuestra provincia. DeMarchi es oficialista en Mendoza, pero tiene todo un equipo trabajando acá y un think tank que se llama Fundación Pensar, que lo que está haciendo es hacer un relevamiento para una propuesta superadora o presuntamente superadora de cómo gobernar en materia de empleo, en materia económica, de educación y hasta de vivienda. Fíjate qué 4 ejes para disentir. Y cuando termine ese relevamiento, si es que no ha terminado, no es que se va a ir a ofrecer al aparato gubernamental actual, sino que se lo va a guardar para dárselo a la ciudadanía de su parte. ¿Está mal eso? Algún ortodoxo del Cambia Mendoza actual diría que tal vez sí, porque dice: yo voté un todo y no un radicalismo con subtítulo de PRO. Ahora, ese pensamiento también es un poco naif, porque sería o implicaría esa concepción pensar que todo lo que le llevan al gobierno desde otros lados lo va a ejecutar, o que al menos lo va a escuchar. Y hay que preguntarse si realmente eso es así o si está pasando. Es una de las preguntas que hay que hacerse, y uno, como decimos, puede disentir.
no es que va a ir a decirle a un ministro, che, por acá va el plan de viviendas o por acá está el empleo del futuro al que tenés que apuntarle. No va a ir a decirle eso a Nisgrón, a Baquier, etcétera, y etcétera. Pero por eso está bueno pensar las coaliciones o repensar lo que pasa en Cambia Mendoza. Porque llevan 7 años en los cuales han funcionado dos dinámicas. Una con Cornejo a la cabeza, en la que el PRO aceptó su lugar, y otra sumando a Rodolfo Suárez en esa cúpula, en la que el PRO también acepta su lugar, pero que ya es un lugar distinto. Engrosado, con 9 legisladores, aunque muchos digan que hay que contar a 8, y con 2 diputados nacionales. ¿Cuánto vale lo primero? ¿Cuánto implica tener a esas cabezas en las bancas legislativas? Bueno, hace muy poquito empezó a quedar demostrado y por eso también viene a cuento pensar en todo esto. Se pudo palanquear un freno, o como quieras ponerle, a un aspecto que es muy caro para el gobierno, que es muy sensible, que lo tuvo en carne viva durante 3 semanas, como la reforma judicial. El contexto que se viene en la complejísima Mendoza que se viene tiene a 2 espacios diciéndose lo que piensan, sacándose chispas en público y sintiendo mutuamente, recíprocamente, que merecen mucho más del otro de lo que el otro les da. Y mientras tanto va noteando con el rabillo del ojo lo que hace la gran causa por la cual están juntos, o una de las grandes causas, que es el peronismo. Y sobre todo, ¿qué va a hacer el año que viene el peronismo? En Mendoza, el PRO y su líder deciden seguir siendo aliados, pero con un frente nacional en constante ebullición, que es Juntos por el Cambio, con un PRO a nivel nacional también en profunda ebullición, y con un espacio local en el que también se empiezan a decir las cosas cada vez con un nivel mayor de intensidad. Lo que vendrá no está claro. ¿Amigos o enemigos? Es la pregunta principal. Pero la verdadera es por cuánto tiempo. Acá en 7D, dentro de un ratito, te ofrecemos hacer muchas preguntas más y aproximarnos, por lo menos, a una de esas posibles respuestas. Bienvenidos. Vamos a trabajar con un esquema de topeos, es decir, con un límite a los incrementos de impuestos que va a estar en la gran mayoría de los casos muy por debajo de la inflación. Pedir financiamiento para 4 horas y estamos pidiendo el endeudamiento. Un presupuesto que por 6º año consecutivo presenta superávit. Eso es bueno para que sepan los mendocinos que hay una administración eficiente, una administración que está tratando de cuidar el mando. Estamos esperando que los aumentos de demanda que se están dando dejen de ser respondidos por precio y comiencen a ser respondidos con mayor producción. Aspiramos a que este sector en el 2023 exporte 10.000 millones de dólares y se consolide como el tercer complejo exportador de la Argentina. Desde que empezaron o fueron promulgadas esta ley de las primarias, nunca hubo verdaderas primarias en la Argentina. Creo que hay sobrados motivos para decirle basta a este sistema electoral y volver simplemente al antiguo. La oposición, en cambio, tiene que tener un plan de gobierno y sea cual sea el candidato, y prefiero que haya múltiples. Los ministros de la Corte son ministros de Corte y entienden el derecho, conocen el derecho, de modo tal que pueden resolver sobre cualquier tema. Nosotros desde la política, en este caso, estamos resolviendo un tema que la Suprema Corte de Justicia, que la parte judicial, no lo pudo resolver. Buenas noches, ¿cómo están? 20 minutos en toda la República Argentina. Todo lo que dejó la semana pasada da mucha tela para cortar con el líder local del PRO y uno de los hombres fuertes a nivel nacional del PRO y lógicamente de Juntos por el Cambio, como Omar de Marqui. Aquí en este equipo están preparados y listos y sola únicamente para vos, Agustina Fiadino. ¿Cómo le va? Bienvenida. Es un montón, ¿no? Hola, Juli. Es un montonazo. ¿Cómo les va? Buenas noches. Pero estamos arrancando con pilas, ¿todo bien? Sí, claro, por supuesto, y tenemos mucha información para compartir con ustedes. Sobre el final nos vas a hablar un poquito de rollover. Dale, vamos a hablar un poco del presupuesto, de la postura del peronismo, la principal fuerza opositora
encuentra hoy en la legislatura y en la posibilidad de hacerse sentir en uno de los pocos proyectos que la oposición puede hacerse sentir. Muy bien. Porque básicamente el oficialismo los necesita. Lo va a contar en un rato, pero está también Rosana Villegas. ¿Cómo le va, Rosy? ¿Cómo les va? Buenas noches. Nuestra mujer del Valle de Uco. Bienvenida. ¿Qué dice? ¿Todo bien? Gracias, muy bien, muy bien. Con muchas ganas también de ir sondeando algunas cosas que, viste, en la política se dicen por lo bajo o se cuentan por lo bajo, pero que cuando se prende esa cámara son muy pocos los que salen a decirlo de verdad. Así que vamos a tratar de ir encontrando algunas respuestas delante de cámara, claramente. Bueno, el tema de Rosana Villegas para dentro de un ratito, para que lo vayas sabiendo, lo que se movió con las encuestas, ¿no? De Marta Reale. Sí, claro. ¿Por qué son las únicas que generan un temblor dentro de la provincia, la de Marta Reale? Quizá porque son las únicas que empiezan a difundirse. Hay otras que están también haciendo... También. Claro, por supuesto. Exacto. Porque las pide, bueno, es la encuestadora oficial del gobierno, digo. Pero también hay otras encuestas. Me han contado que todavía no accedemos, así que a los que le están haciendo les decimos, estamos absolutamente abiertas a recibirlas. ¿Son distintos los números de esas encuestas? Dicen que sí, pero ¿cómo lo vamos a comprobar nosotros que somos periodistas? Con los números en la mano. Así que bienvenido sea que nos la puedan compartir. Hay gente en este estudio que a lo mejor tiene sus propias encuestas. Sí. Bueno, sí, claro, por ahí. Lo dice por el diputado nacional. No sé, veremos. Claro, está de mal que capaz que tiene sus propias encuestas. Pablo Esteban, silenciosamente. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto acompañarlos. El gustazo nuestro. Yo estuve oteando un poquito el presupuesto nacional para hacerle la contra a Agustina, para ver el otro presupuesto, que también se está discutiendo simultáneamente. ¿Qué hay para Mendoza? Eso te iba a preguntar. Hay algo escondidito ahí para Mendoza. Quizás sea bueno si se cumple. Como todo el presupuesto siempre hay que verlo ejecutado. Veremos el año que viene. Muy bien, queremos presentarnos, tenemos muchas ganas de hacer este programa, así que quédate, relájate, no sé, abrite un vino, lo que quieras. Está Omar de Marchi con nosotros. Hola, diputado de Marchi, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí. Le agradecemos que está un poquito golpeado de la garganta que haya venido. Enseguida me puede discutir el editorial. Ahora le pregunto una de arranque. ¿Hay alguna posibilidad, por sí o por no, breve, de comienzo, de que juegue por fuera de Cambio Mendoza el año que viene? Cambio Mendoza es el nombre de un acuerdo. Vamos a ver el año próximo, con un plan arriba de la mesa, cómo nos reorganizamos para los tiempos electorales. Lo importante hoy es resolver, en definitiva, cuál es el camino que vamos a asumir juntos seguramente el año próximo. En Buenos Aires se llamaba Cambiemos, después se llamó Juntos por el Cambio, últimamente se llamó Juntos, o sea que el nombre en definitiva es lo de menos. Bien, no, más allá del nombre, la gente que lo componga y los partidos que lo compongan y si va a estar el PRO. Pero se lo preguntamos en un ratito. Está Omar de Marchi con nosotros y por eso nuestro hashtag tiene que ver. Está a tono y es hashtag de Marchi en 7D, de Marchi, Agustina Fedino. Por supuesto, así es. Yo le digo de Marchi, chicos. Bueno, me parece perfecto. Y preguntémosle, ¿de Marchi o de Marchi? Él va a decir de Marchi, ¿no es cierto? De Marchi. De Marchi. Perfecto, perfecto. Bueno, se está moviendo ya nuestro Twitter. Exactamente. Andrés Gabrieli dice, de Marchi. Claro. Me pongo de pie para nombrarlo a Gabrieli. Es un fanático de Marchi. Bueno, bienvenido, diputado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido, por estar con nosotros. No, al contrario. Se habla mucho de esto todo el tiempo, de usted, de su presunta o real rivalidad con algunos jefes fuertes del radicalismo, en definitiva del oficialismo. La pregunta es, y me anclo a lo que pasó la semana pasada, nos anclamos todos en realidad. De un lado, usted dice, se toman decisiones que cuasi avasallan a la justicia, hay cosas de la gestión de Mendoza que no nos terminan de gustar. Del otro lado dicen, Omar todo el tiempo está especulando y lo que sale a decir no lo piensa, sino que está pensando políticamente si eso le suma un porotito más para el año que viene. Digamos, con tantas cosas de un lado y del otro, ¿por qué sigue siendo parte de este acuerdo que se llama Cambio Mendoza? Creo que el aporte que le hicimos a la... Pido disculpas antes por la voz, estoy hecho bolsa, lo digo al aire. Está bien. Y le agradecemos que haya... No, al contrario, un placer, ha sido una semanita complicada, hay pestes por todos lados, tengo la garganta súper inflamada. No, en realidad creo que desde el PRO le hemos hecho un aporte interesante a la institucionalidad de la provincia, porque lo que provocamos fue que hubiera diálogo, que hubiera consenso en la provincia, sin entrar en los tecnicismos jurídicos que de repente el televidente no lo entiende. Solamente decimos que hace 15 días atrás el gobierno impulsa un proyecto para reformular los procedimientos con los cuales se expide la Corte, y hace 15 días atrás que querían sacarlo casi de manera express, nosotros dijimos, ni sí ni no, paremos la pelota, discutamos.
escuchemos otras voces. Ahí permitimos que, por ejemplo, la doctora Kemelmacher opinara, el doctor Pérez Walde, el exgobernador Lafalla. Si eso no se hubiera producido, se hubiera aprobado hace 15 días atrás, con la Corte dividida, 4 ministros para un lado y 3 ministros para el otro, y con la legislatura dividida. Sí. La mitad de la legislatura para un lado y la mitad de la legislatura para el otro. Lo que generamos nosotros, al parar y al no tenerle temor a dialogar, a confrontar, a escuchar eventualmente a quienes opinan distinto, fue que la Corte se tuvo que sentar puertas para adentro y unificó su proyecto. Lo llevó a la legislatura y la legislatura hoy aprobó casi por unanimidad. Hubieron 3 votos seguramente fundados que votaron en contra, pero hubieron 44 votos a favor. Entonces digo, el resultado final fue muy bueno. Pero no me contestó la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Yo le pregunté por un aspecto global. Se viene diciendo, De Marchi lo que dice, lo dice porque está especulando con el 2023. Usted dice, cuasi quieren avasallar a la justicia. Pero hay aspectos en los cuales no me gusta cómo manejan Mendoza. ¿Por qué sigue siendo parte de este acuerdo entonces? No, si hay tales diferencias. No, tenemos coincidencias en el 90%. O sea, uno por allí pone foco en alguna disidencia, pero convengamos que en la legislatura, como espacio político, venimos votando prácticamente todo igual. De hecho, esto también hemos votado en el mismo sentido. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno de repente opina distinto, tiene una visión diferenciada, lo que tratamos es con mucha responsabilidad, siempre pensando en el mendocino, en el ciudadano, qué aporte podemos hacer. Y el aporte que hicimos esta semana fue ese. Claro. Fue muy bueno. ¿Y usted atribuye, Omar, que lo que sucedió con la Corte tuvo que ver directamente con la actuación del PRO en esa comisión? No tengo ninguna duda. Más que con el peronismo. O sea, lo que pasa es que ustedes también tenían ese voto dentro de la comisión. Es como que fue el voto, si vos querés, que definía en alguna medida, pero también quiero rescatar al presidente de la comisión, Jorge Difonso, sí, a Mercedes Llano, del Partido Demócrata, y obviamente a Gustavo Cairo, que era nuestro representante en esa comisión. Ahí en la comisión, claro. Claro, al decir, nosotros no dijimos no, dijimos, pará, es un tema importante, estamos hablando de la Corte, de cómo se reformula. Bueno, escuchemos a quienes piensan distinto, ¿no? No era, viste, una cuestión de apuro. Claro. Y aparte, porque en realidad, y esto me interesa así destacarlo, y que no tiene que ver con, contestándote a la pregunta, está bien. Con especulaciones de ningún tipo, sino con intentar ver cómo se resuelven en serio los problemas de la gente. Porque digo, insisto, sin entrar en tecnicismo jurídico, solamente digo una frase. La Corte recibe muchas causas. Si recibe muchas causas, tiene un proceso para resolverlas complejo. El gobierno apuntaba a ver cómo resolvía el proceso dentro de la Corte. Y nosotros le decíamos, hay que apuntar abajo. ¿Por qué a la Corte llegan tantas causas? Y los 2 fueros o materias que más le aportan causas a la Corte es el fuero laboral y el fuero penal. Claro, sí. 2 fueros que tienen que ver con las personas, juicios laborales y juicios penales. Sí, claro. O sea, contacto directo con el día a día de los mendocinos. Y el problema es porque en estos 2 fueros no hay una instancia intermedia. Esto, aunque no sea abogado, cualquiera lo puede entender. En el resto de las materias, civil, comercial, tributario, de familia, hasta electoral, hay una instancia de apelación previo a la Corte, están las cámaras de apelación. En estos 2 fueros, penal y laboral, no hay nada. Está la primera instancia, cámaras penales o cámaras laborales, y automáticamente saltás a la Corte. La observación nuestra fue decir, veamos allí el problema para que entonces la Corte no se sature. Pero y creo que el aporte ha sido importante porque, bueno, el año que viene debería de estar aplicado el doble conforme. No quiero entrar en temas jurídicos, técnicos, pero le hemos hecho un aporte a la gente, no a la política. Porque hasta hace 2 semanas atrás, y esta si querés es la discusión política que te voy a dar, lo que se había planteado era una discusión de poder. Era a ver quién tenía más poder. Lo saco de manera express, no discuto con nadie, libro cerrado y se aprueba, o pensamos en la gente, no en la pelea del poder. Pero hay quienes dicen que esa ha sido una marca de este gobierno, el hecho de no buscar el consenso anteriormente
ir... El mismo de Marchi lo dijo, justamente. Claro. No, yo no quiero ir para atrás, simplemente digo, le hemos hecho un aporte a la institucionalidad de la provincia. ¿Pero es una marca del radicalismo o no, eso de ir a buscar las cosas sin lograr el consenso? No lo sé. Lo que sí sé es que quedó expuesto también otro tema, que me interesa destacarlo y a ustedes les va también a interesar, y que es la extrema politización que tiene la Corte. Sí, hemos naturalizado que la Corte tiene pertenencia radical o pertenencia peronista. Hay tantos jueces, de los 7 jueces de la Corte, muchos dicen, hay 4 radicales y 3 peronistas, lo cual no me consta, porque hay jueces que vienen de la carrera judicial, entre los 7 miembros que no vienen de la política, pero se generaliza identificándolo de esa manera. Entonces nosotros también hemos instalado otro tema, que es la despolitización de la Corte, intentando, discusión hacia adelante, modificar el artículo 152 de la Constitución para exigir que los ministros de la Corte, cuando llegan a ser jueces, que no vengan promovidos casi como que de prepo por un partido político, ¿no? Porque eso le quita independencia, le quita fortaleza a la propia Corte. Bueno, pero y este tema lo pusimos nosotros arriba de la mesa también esta semana. No está tratado ni aceptado. Está puesto arriba de la mesa, que eso es lo importante, ¿no? Pero justamente y hemos presentado, en todo esto que yo te cuento, el tema, por ejemplo, el fuero laboral, la instancia intermedia, un proyecto presentado por el diputado Caio, muy profundo, y el proyecto de la reforma del 152 por el senador Germán Vicky, un proyecto también muy sustancioso que, bueno, pero esperemos... no forma parte del proyecto que se preaprobó hoy. Esperemos que se discuta próximamente. Pero lo que digo es que, perdón, en esta disputa que es netamente política también, como usted bien lo marcaba, por un lado, usted puntualmente propone modificar ese artículo 152 que básicamente le explicamos a la gente es el que establece los requisitos para poder llegar a ser juez de la Corte. Pero el mismo presidente de la Corte en este programa dijo que esa propuesta de usted es un exceso. Y el gobernador, cuando usted empezó a contar que podía llegar a haber un consenso en el máximo tribunal, digo, en la Corte, dijo que usted estaba jugando a la política. O sea, esa voz que usted representa, que es una mirada distinta, es golpeada por el radicalismo en un punto. Bueno, pueden ser exabruptos quizás del presidente de la Corte o del gobernador. No quiero entrar en esa discusión. Simplemente digo, nuestro proyecto tiene que ver con mejorar las condiciones de elegibilidad de los jueces de la Corte. Entre ellos, por ejemplo, se podría exigir que los candidatos a ser ministros de la Corte Suprema pueden que no hayan estado afiliados durante una determinada cantidad de años, pueden ser 5 años, pueden ser 10, a un partido político, o que no hayan tenido cargos ministeriales durante 5 años, durante 10 años, en fin, cuestiones a discutir, pero en el fondo lo que pretendemos es que no haya que ser ministro de gobierno para ser luego ministro de la Corte. ¿Eso lo dice también porque sabe que hay algún ministro que quiera llegar a ser de la Corte? No, estoy mirando para atrás. Estoy mirando para atrás. ¿Por Víctor Ibáñez? No, estoy mirando para atrás y lo digo con mucho respeto porque separo claramente las calidades personales de los integrantes de la Corte, bueno, a la cuestión institucional. Sí. Evidentemente, los 7 miembros de la Corte, lo digo sinceramente, son 7 personas excelentes. Mendoza tiene el beneficio, digamos, de tener un buen poder judicial en general. Hay otras provincias en donde el poder judicial es complejo, atrapado. Bueno, en caso de Mendoza tenemos un buen poder judicial, pero tenemos que intentar que no se rompa, ¿no? Que no se contamine de política. Y por eso planteamos esa reforma, siempre pensando hacia adelante. Pablo, querido, todo suyo. Al PRO también se les indica en el plano nacional que tuvo una mesa judicial durante el gobierno anterior y que se entromete también. ¿Se hace cargo de esa crítica? ¿En qué términos? Bueno, pero es que eso es mentira, ¿no? Eso es claramente mentira. De hecho, hubo hasta una causa judicial que fue archivada por falta de mérito hace semanas atrás. Eso, bueno, son los inventos de algunos espacios políticos para intentar poner a todos en igualdad de condiciones, ¿no? Pero no, creo que hubo un gran respeto institucional en el gobierno anterior en general, hasta como país, ¿no? Éramos muy respetados internacionalmente. No, creo que hubo una conducta republicana en el gobierno anterior intachable. Pero parte de esa contaminación que usted dice, que no se contamine la justicia, ¿no entra también esta idea de, por ejemplo, no tener vínculo, al menos cuidarse en las formas para afuera,
no tener vínculos tan públicos con miembros de la justicia? Porque después se pueden ver algunas cosas raras o uno puede malpensar algunas cuestiones. Perdón, por ejemplo, juez y fiscal jugando al fútbol en la casa del expresidente Macri. Pero eso no implica que eso ha sido judicializado y no ha habido mérito, ¿no? Esto también para decirlo desde el punto de vista jurídico. En realidad no es que no ha habido mérito, sino que se consideró que estaba presentado fuera de término. Y más allá de que haya mérito o no por la justicia... No había prescripción. Pero quiero darte la razón. Sí, perfecto. Quiero darte la razón. Es evidente que hay que cuidar ciertas formas, claro. Hay que ser y parecerlo. Por eso volvemos a la reformulación de la Corte en la provincia de Mendoza hacia adelante, claro, de que quienes la integren tienen que tener ese halo de independencia del poder político. Que en Mendoza uno nunca va a decir que los jueces de otras épocas no tenían nada que ver con ningún partido. No, habían afinidades. Sí. Pero ojo, desde el minuto mismo en que juraban, eran ministros de la Corte y no tenían ningún tipo de relación más con la política. Hoy uno advierte que eso de a poquito se va quebrando y empezamos como que a naturalizar, bueno, esto que decimos, 3 jueces de un partido, 4 jueces de otro, y ya no nos molesta al oído. No. Es algo normal. Dos jueces que integraron las gestiones de 2 gobernadores distintos. Bueno, por eso digo, creo que hay que ayudar a la institucionalidad con algunas modificaciones legales que permitan ser y parecer el día de mañana. Quiero correrme un poquito del tema de la Corte porque Omar de Marchi lógicamente es una figura mucho más trascendente que lo que pasó en estas últimas semanas. Pero tengo 2 que se han leído, que los he leído a colegas y que me gustaría ver qué dice. Está bien que están las cámaras, por ahí sí se lo preguntaron por fuera, pero ¿es cierto que se cruzó mal con el gobernador por mensaje por este tema? No es verdad. Vi que había un comentario en ese sentido, pero no, sinceramente... ¿Pero habló con él por WhatsApp? Sí, tenemos una muy buena relación con Rodolfo Suárez. Lo digo y lo reivindico y tenemos un muy buen intercambio. ¿Y qué le dijo? No es real. Mensaje de lo que se pueda contar, ¿qué le dijo usted? Hablamos en general de un montón de temas. No, puntualmente ni lo recuerdo porque de hecho él no estaba. O sea, ¿no habló por mensaje con el gobernador? Intercambiamos algún mensaje en ese momento, pero ni recuerdo puntualmente qué fue. Creo que tuvo que ver con el contenido de lo que estábamos proponiendo, que era positivo, que era bueno. Y en eso, en eso Rodolfo Suárez es respetuoso, quiero destacarlo. ¿Y es cierto que lo llamaron intendentes para decir estoy con vos, apoyo tu postura respecto a la Corte? Ustedes están rascando. Bueno, hubo mucha circulación de información. Eso trascendió. No, pero trascendió, no importa. ¿Fue verdad o no? Sí, hubieron un par de intendentes que llamaron para decir, nos parece muy correcto, en forma diferenciada, nos parece correcto lo que estás lo que estás planteando, porque lo que pasa es que a jugar por el resultado inclusive, lo que hicimos fue un gran aporte a la institucionalidad de la provincia y al vecino de Mendoza. ¿Por qué tenerle miedo a discutir, a escuchar a quien piensa distinto? Antes de irnos de esto, porque lo planteó el propio presidente de la Corte acá, hubo un malestar por un tuit que apareció 24 horas antes de que terminaran consensuando el documento los miembros de la Suprema Corte, que lo vieron mal. Y lo planteó el propio presidente de la Corte. Dijo esto, puso en riesgo el acuerdo. Fue una irresponsabilidad, dijo. ¿Cómo tomó eso? No, bueno, me parece una chiquilinada realmente creer que es que puede poner en riesgo un acuerdo cuando lo que estamos dando a conocer era lo que finalmente fue el acuerdo. Y aparte porque fuimos quienes lo motorizamos. Hay que recordar que toda esa discusión que se generó después fue porque la motorizamos nosotros. Porque si no, una semana antes... Eso se hubiera aprobado a libro cerrado, estaríamos hoy con una especie, no quiero entrar en los tecnicismos, sorteo de causas que hubiera sido imposible poder avanzar. O sea, no, para nosotros fue muy bueno lo que sucedió, eliminamos el Forum Shopping, que era lo primero que nosotros planteábamos, y luego intentamos trabajar sobre las instancias intermedias en materia penal y en materia laboral. Bien, corrámonos un poquito de este tema. Yo no coincido plenamente con usted, o bastante poco, en esto de que usted dice que el proyecto cambió tanto. Yo creo que no cambió tanto, pero bueno, lo podemos hablar enseguida. No, pero cambió muchísimo. Yo creo que ustedes hicieron un gran aporte. Podemos discutirlo, pero cambió muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque de sortear, pasa que vamos a entrar en cuestiones técnicas, jurídicas, pero entre sortear 7.000, casi 9.000 causas para que los jueces puedan resolver
constituyéndose 240 combinaciones de salas distintas. Más. Bueno, como 800. Bueno, 900 y pico eran si tomabas todo, pero si no, básicamente eran 240. Suponete que fueran en total 900 y pico. El televidente no está entendiendo nada de lo que estamos hablando. Por eso no pero quiero decir, pero bueno, déjame decir esto. Tema, está bien, está perfecto. Pero déjame decir esto, Sí. solamente quedó el sorteo, el Forum Shopping, que hasta el año que viene. son las acciones procesales administrativas y los recursos de inconstitucionalidad. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene, con 5 votos para la feria del 23 y con la mitad más 1 para febrero del 24, y habiéndose ya instalado los dobles conformes en materia laboral y en materia penal. No se han los instalado cambios son dobles conformes. No se han instalado los dobles conformes. los cambios son digamos, totales, es otro proyecto absolutamente distinto. Después podemos volver a la Corte. Porque aparte, si no, ¿por qué la Corte no se puso de acuerdo antes? Y porque nosotros provocamos eso, la Corte terminó acompañándolo, y hoy el justicialismo, nosotros, todos lo acompañamos. Yo no sé lo que acordó la Corte, sé lo que dice el proyecto. ¿No crees que la Mendoza que tiene que venir es esta Mendoza? Me encanta. La Mendoza del acuerdo. Me encanta que no la Mendoza de la pelea, la Mendoza de la discusión, discusión, de ver quién es el más capanga. No, esa Mendoza no resuelve los problemas de la gente. Seguro. Por eso estoy muy contento con este aporte que le hicimos a la provincia. Lo que digo es no lo veo tan distinto. Quiero hacer una cortita para cambiar de tema, para meternos en otra cosa, porque si no, no aprovechamos a Omar. ¿Cuál va a ser el gran legado de Rodolfo Suárez? Bueno, a Rodolfo le ha tocado gestionar en una época compleja como es la época de pandemia, ¿no? Y eso ha generado complicaciones en la provincia, y sobre todo también advierto que le ha tocado gestionar en el marco de un gobierno nacional que no solo que no escucha, sino que no ha tenido rumbo, que no ha tenido plan, y que Argentina hoy está mucho peor de lo que estaba hace casi 3 años atrás, ¿no? No resolvió el gobierno nacional los problemas que tenía la Argentina, según ellos, sino que encima los problemas se han agravado. En este contexto le ha tocado gestionar a Rodolfo. Creo que, bueno, el legado puede ser que ha mantenido una ejecución presupuestaria ordenada. La disciplina fiscal en estos tiempos no es moneda corriente, y creo que ese es un mérito del gobernador. Ahora, lo veo cada vez que le preguntamos, ¿no?, por todo lo que se ha dicho, porque dentro de la misma alianza Cambio Mendoza han dicho muchas cosas contra usted directamente, pero lo veo con una postura mucho más conciliadora, a lo mejor porque no quiere ser el Manes de esta semana, ¿no? No, bueno, al contrario. Yo tengo mucha coherencia y me planto fuerte cuando tengo pensamientos distintos, porque para mí lo más importante es que las cosas sucedan. Claro. O sea, yo no voy a entregar una convicción para no aparecer peleándome afuera. Yo lo que quiero es que las cosas en la provincia de Mendoza sucedan. Mendoza tiene problemas serios desde hace muchos años, estructurales. Mendoza hace 10 años que no crece. Mendoza tiene el empleo privado, el ingreso del empleo privado es un 26% más bajo del promedio del ingreso del salario promedio privado nacional. Pero en esos 10 años, 8, bueno, sí, o 7, para ser correcta, fueron del radicalismo, bueno, o de Cambio Mendoza. Son estructurales. Yo lo que digo es que los mendocinos necesitamos finalmente poder poner un plan arriba de la mesa para decidir cuál es la provincia que queremos construir hacia adelante. No hay más tiempo para improvisar. No hay más tiempo ni siquiera para la discusión política que a la gente no le interesa. La gente lo que quiere es que los problemas se resuelvan. Mirá, yo una anécdota mínima, chiquita, pero que a mí me moviliza mucho. Yo, ustedes saben, por mi trabajo viajo todas las semanas a Buenos Aires, aeropuerto de Mendoza, Aeroparque en Buenos Aires, todas las semanas. Toda la semana yo me cruzo con una familia o con 2 familias abrazados en la sala de preembarque, llorando, y pasa un ratito y sale el más jovencito de ese grupo con una mochilita caminando para embarcarse en un vuelo, que no sé si se va a España, si se va, a dónde se va. Familia rota, angustia, esos son los problemas que tenemos. Entonces, cuando ustedes me plantean cuestiones que tienen que ver con la política, digamos, del día a día, yo digo, está todo bien, hablemos,
Pero ¿sabés qué? Si los mendocinos no somos capaces de ponernos de acuerdo en ver cómo hacemos para que haya más empleo, para que Mendoza empiece nuevamente a tener un plano de desarrollo, que empiece a contener a los chicos que se van. La Mendoza que hoy tenemos es una Mendoza quebrada. Bueno, pero digo, tomando lo que, lo que está diciendo Agustina y justamente para plantear esto que están marcando, durante los últimos 7 años ustedes han sido parte de este gobierno. Digo, ¿hay que hacer cambios estructurales? Claro que hay que hacerlo. ¿Qué pasó durante estos 7 años que no se pudieron poner de acuerdo dentro de una coalición que gobernó como no para poder hacerlo? Mirá, no han habido, tanto este gobierno como el anterior, no han sido malos gobiernos, han sido buenos gobiernos. Han sido gobiernos que han mantenido una Mendoza, te diría, medianamente ordenada, haciendo quizás lo que hay que hacer. Yo lo que creo, y no yo en lo personal, sino el equipo que nosotros construimos, que trabaja día a día, creemos que Mendoza necesita en el próximo tiempo un poco más de impacto, en ejes centrales. Mirá, no me quiero ir de tema, pero cuando yo digo que hay que poner un plan arriba de la mesa, lo que te digo es que nosotros en febrero de este año arrancamos con un equipo técnico a desarrollar 4 ejes estratégicos, que alguien de ustedes, no recuerdo, creo que vos, Julián, al arrancar los mencionaba. ¿Los mencioné? Nosotros mencionamos 4 ejes estratégicos que Mendoza tiene que ocuparse, que es la vivienda, o dicho de otra manera, la infraestructura social con foco en vivienda, el sistema educativo, el empleo, o sea, matriz económica y productiva de la provincia, y la transformación digital. Estos 4 ejes hemos contratado 4 técnicos. En febrero arrancamos con la etapa de diagnóstico, la hemos terminado el 31 de julio, hemos ya iniciado la etapa de propuestas y esperamos tener redactado el documento final el 30 de noviembre. De eso se trata, de dejarse de pelear por ahí en el día a día y ver hacia dónde queremos ir con un plan en serio arriba de la mesa. Cuando usted habla de ese impacto que hay que lograr para mejorar la situación, muchos hablan de la posibilidad de cambiar la matriz productiva. Nuestro compañero Julián ha publicado en las últimas horas una nota en Diario 1 sobre el tema de la minería y después nos va a explicar un poquito más. Pero ¿es la minería quizás un impacto que necesita Mendoza como para generar ese cambio tan estructural? Todo en su justa medida. Somos conscientes del clima social que tiene Mendoza en torno a este tema. Por lo tanto, hay que ser muy prudentes. Pero la prudencia implica poner información real arriba de la mesa y poner toda la infraestructura de control para que donde se pueda desarrollar minería, se pueda desarrollar. Yo te voy a dar un número que es altamente impactante. Chile ha exportado productos mineros el último año por 57.000 millones de dólares. Toda la Argentina ha exportado minería por 3.300. Sí, la diferencia es abismal. 17 veces más. Y la cordillera es la misma. Pero cuando usted dice en lugares donde se pueda, bueno, el proyecto implica únicamente en Malargüe. La cordillera es la misma. Lo que estoy diciendo, pongamos el tema arriba de la mesa sin pelearnos. Porque nadie quiere contaminar y aparte donde no se pueda, no se puede y punto. Pero también hay que decir que hay que generar una mayor fortaleza de desarrollo en la provincia porque tenemos un desempleo importante y creciente. Y te voy a dar otro dato más, que también es minería, porque los hidrocarburos, el petróleo, también es minería. En el año 97, te lo voy a hacer al revés, ¿sabes cuánto implica hoy el petróleo en la provincia de Mendoza, en el PBG? ¿Cuánto? El 13%, o sea, 7% de extracción y 6% por refinación. 13% del total de la riqueza que se genera en la provincia lo produce el petróleo. ¿Sabes cuánto implicaba este mismo número en el año 97, hace 25 años atrás? El 25%. Entonces, ¿esto qué implica? Que esto implica en parte lo que decíamos recién de la baja calidad de los salarios privados de la provincia. Tiene que ver también con estas cosas. Sobre todo con esos 2 ejes. Bueno, es más, San Juan y Neuquén, por ejemplo, nos ha superado
en ingreso per cápita la provincia de Mendoza. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, Omar, tenemos que replantearnos estas cosas. Está muy interesante, me habló de su plan de gobierno y nos encantaría que enseguida nos cuente algún detallito más, algo que no se sepa, pero, y también quiero coincidir en algo con usted, que es que a veces los periodistas nos metemos... coincidís en algo, eso ya está bueno. No, coincido en muchas cosas. Los periodistas nos metemos en este mundo, ¿viste? En esta endogamia de pensar que los temas son estos y a veces son otros, los que por ahí usted está trayendo a la mesa. Y no es esta cosa tan chiquita y tan fina, sino que la gente la está quejando, a la gente que somos nosotros también, una cosa mucho más grosa y mucho más compleja que estos tecnicismos. Nada, se lo quería decir. Hay un pequeño juego para seguir participando con lo que podría ser las elecciones, lo que podrían ser las elecciones del año que viene. Exactamente. ¿Quién quiere arrancar de todos ustedes? Le voy a contar yo de qué vamos a hablar justamente. De este juego, lo que queremos es justamente conocer cómo podría llegar a conformar un equipo de gobierno Omar de Marchi. Ya ha dicho públicamente que le gustaría volver a competir por la gobernación. Y queríamos ver a quién podría llegar a sumar. Nosotros tenemos una lista de algunos funcionarios, algunas personas de la política, no solo funcionarios, que podrían llegar a sumarse. La pregunta es, ¿lo suma o no lo suma? Bien, ¿lo suma o no lo suma? ¿Quedó? ¿Los ponemos en pantalla? Perdón. Queremos aclarar que le hemos dado una paletita correcta de sí lo sumo y una paletita de no lo suma Omar de Marchi, porque siempre se dice hay que ampliar. Pero ¿no? tiene que ser muy sincero. Claro. Hay que ampliar el propio perfil. Bueno, en la Intendencia de Luján también incorporaron a muchas personas de otros partidos en su momento, así que bueno, apelando a eso. Sí, dale, dame el primero. ¿A quién lo suma o no lo suma Omar de Marchi? Dale. A Hugo Larriquia. ¿Hugo Larriquia lo suma? Sí, lo suma, mirá muy bien. Sí, sí, aparte tengo un gran respeto por Hugo. Dicen que se quedó esperándolo las elecciones pasadas, Hugo. No, pero Hugo es un tipo muy interesante realmente, que merece ser escuchado. Sí, claro. A ver, podemos invitarlo de vuelta a Hugo Larriquia. ¿Quién más tenemos, Rosy? Dale, vamos con Pablo, lo contamos. A José Luis Ramón. Próximo, José Luis Ramón, diputado provincial. Se ríe. Qué difícil. Se ríe. Lo voy a decir con buena onda por José Luis, porque yo trato de separar siempre lo personal de lo institucional. Sí. Desde lo institucional, en realidad, a José Luis le pongo los dos, porque depende del día en el que esté. No, pero va con onda, José Luis, va con onda. O sea que los dos. O sea, un día lo suma, depende del Ramón que sea, lo sumo o no lo sumo. Exactamente. Le mandamos un gran abrazo a José Luis Ramón. ¿Quién más aparece? Dale. El próximo es Lucas Hilardo, diputado provincial. Gran espada del peronismo. Claro. ¿Lo suma o no lo suma? Bueno, provincial. A Lucas, en realidad, no lo sumaría quizás en la parte previa, porque no somos todos un solo partido político en la provincia de Mendoza. Hay diferencias y tengo diferencias con él, seguramente conceptuales, por su extrema cercanía a la CAM, por el kirchnerismo, con quienes tengo diferencias evidentes. Pero sí lo sumaría luego para la discusión de los grandes temas de la provincia, porque ha demostrado Lucas ser un hombre inteligente. Bien, me gustó. No levantó, tiene que levantarlo para que vaya. No se anima vaya. a levantar ninguna de los dos. Bueno, en realidad es así, digamos. No para la construcción política previa, pero sí para la discusión posterior de Mendoza. Me gustó la respuesta, dale. Tenemos a una kirchnerista más, que de hecho ya ha dicho que quiere permanecer una nueva gestión en el departamento de Santa Rosa, y se trata de Flor de Estefanis. Bueno, debo confesar que a mí Flor de Estefanis me ha sorprendido muy bien, porque no tenía antecedentes políticos y la veo una mujer muy activa, así que sí, yo la sumaría. Mira, bueno, seguimos. Bueno, atento a ver el que viene, qué banderita levanta Omar de Marchi. Alfredo Cornejo fue socio de Cambia Mendoza cuando fue justamente gobernador. Mira, lo sumaría. Sí, obviamente la experiencia, aparte de un ex gobernador, siempre es muy valiosa. ¿Lo sumaría en qué momento? ¿En la construcción? ¿Habla con Alfredo Cornejo? Todo el tiempo. Alfredo es un tipo interesante y aparte de consulta permanente. ¿Habla con Alfredo Cornejo? Bueno, ahora hace ya un tiempo que no hablamos, pero no porque no hablemos, sino porque él pasó al Senado, yo estoy en diputado, entonces como que físicamente no nos cruzamos. Pero es un ex gobernador, es un hombre de consulta permanente. Después de Marchi, ¿quién es el político que más le gusta de Mendoza? No sé si a veces me gustó. Bueno, todos a veces no nos gustamos, pero... No, es difícil decir a alguien, ¿no? Marcar a alguien, porque no lo he pensado y seguramente
por ahí si largo a alguien me equivoque, ¿no? No, hay mucha gente interesante. Prefiero quedarme con el concepto de que son tiempos en los cuales hay que sumar a todos los que aporten algo. Salvo, lo voy a decir quizás con palabras de mal gusto, salvo al mala leche. O sea, el tipo que le pone mala onda, que solamente lo que quiere es dividir, romper, ir para atrás, retroceder. Bueno, no, que los hay, en política hay mucho. Pero la inmensa mayoría, yo creo que en la provincia hay gente que quiere aportar, así que me quedo con eso, tratemos de sumar a todos en este tiempo. Vamos cortito, que nos quedan dos, hacemos la cosa, se queda Omar de Marqui un rato con nosotros. Legislador provincial, Guillermo Mosso. ¿Lo suma? No lo suma. Que además, aclaremos, es quien está haciendo la campaña en Mendoza de Patricia Bullrich. Claro. Usted tiene otro trabajo con Horacio Rodríguez Larreta. Sin duda, lo sumo, y aparte con Guillermo hemos sido compañeros del liceo hace muchos años atrás, así que somos amigos desde que tenemos 12 años. Y tienen muchos amigos en común también. Claro, los primeros metros en el Partido Demócrata. Claro, exactamente. ¿Y nos queda uno solo? La última. Sobre el final. A Rodolfo Vargas Arizu nos queda, el empresario. ¿Sí? No lo levantó tan convencido. Sí, totalmente convencido, porque aparte Rodolfo es de los dirigentes que se ha sumado últimamente a la política, que le hacen muy bien, porque traen una visión también distinta. Sí lo sumo y agradezco en realidad el esfuerzo que tanto él como otro grupo de personas vinculados a la actividad privada se han sumado en el último tiempo. Hacemos una breve pausa. Omar de Marqui todavía tiene que hablar de muchas cosas, de qué opina con el lío que hay respecto al presupuesto, al rollover, etcétera. Recién le preguntaba por el legado de Suárez, puede preguntarle por el legado de Cornejo enseguida. ¿Cuál fue el gran punto para usted? Bueno, y un montón de cosas más, así que quédense que ya venimos, no se muevan. Nada más rico que una buena picada. Y si los fiambres son de distribuidora La Picada, será sublime. Ventas por mayor y menor. Calidad para el paladar. Visítanos en nuestras 4 sucursales. Conoce a los originales. 2615-924357. Búscanos en las redes sociales. Prepárate para el Día de la Madre, amor, porque tenemos un regalo este año. Ay, qué lindo. ¿Sabes lo que le va a regalar mi hermano a mi mamá? Se la lleva a Qatar. ¿Cómo? ¿Sí? Eso. No importa que no la puedas invitar a Qatar. Este Día de la Madre podés venir a hacer catarsis a Musimundo y encontrar el mejor regalo para ella con grandes descuentos y muchas cuotas. Musimundo, parte de tu mundo. La piel de alrededor de tus ojos es la más frágil y la primera en dañarse. Por eso formulamos con ingredientes activos potentes y eficaces, como los que utilizamos para desvanecer las cicatrices. Cicatricure presenta Eye Cream for Face, la primera crema de ojos que además rellena líneas de expresión y arrugas de toda la cara. Su tecnología con procolágeno hialurónico hidrata y reafirma, mejorando los 7 signos de la edad en 7 días. Cicatricure Eye Cream for Face. Cicatricure. Siempre con vos, Niwil. Estoy con Niwil. Voy con Niwil. FM 98.9, AM 680 y online por www.radioniwil.com.ar. Cada noche, Ale consigue todas las respuestas. Animales sueltos con Alejandro Fantino. De lunes a viernes a las 23:30 por el 7. Chicas, hoy me duele todo. No sé si entro. ¡Ay! ¿Qué haces vos acá? Este es el vestuario de mujeres. El dolor no tiene género. Prepárate con Bengué Desinflamante y a la cancha. Bengué Desinflamante, gracias a su fórmula médica, alivia el dolor y la inflamación localizada en todo tipo de lesiones. Bengué Desinflamante, imparable contra el dolor. Hasta el 16 de octubre, Hiper Chango Más y Chango Más vuelven a traer maratón de descuentos. 70% en la segunda unidad de almacén, perfumería y limpieza. 3x2 en vinos y espumantes. Y no te pierdas las 18 cuotas sin interés en colchones. En Hiper Chango Más y Chango Más pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en masonline.com.ar. Esconder.
O tratar. Unesia ayuda a eliminar el hongo para que esa uña que te incomoda crezca fuerte y sana. Vos solo tenés que ir recortando la parte enferma. Unesia, el reparador de uñas. De la noche en toda la República Argentina. Si te acabas de sumar a este séptimo día, está con nosotros el diputado nacional Omar de Marchi. Vamos a hacer un ping-pongcito breve, ¿puede ser? Antes de meternos con... Hemos preparado más juegos. No sé por qué, pero hoy el equipo le ha armado como 3 o 4 juegos. Se ve, está gracioso el equipo. Claro, no, lo vio como lúdico al invitado. Está bien. ¿Quién empieza? ¿Agustina? Sé que falta demasiado tiempo, a lo mejor dicen algunos para el 2023, pero imagino que de todas maneras usted ya tiene definido que lo acompañaría una mujer, ¿no? En una posible candidatura. Bueno, en una candidatura que ya está confirmada. Primero quiero hacer una aclaración. Sí. No estamos hablando de candidaturas todavía. Yo quiero reivindicar lo que dije al comienzo, que lo primero que hace falta es poner un plan arriba de la mesa e ir definiendo equipos. Perfecto. Pero con ese plan... En el marco de eso, yo te diría, a mí sí me gustaría conducir la transformación de la Mendoza que tiene que venir. Perfecto. Tengo obsesión, tengo pasión por eso, sinceramente lo digo. Creo que producto de la experiencia que hemos acumulado en Luján de Cuyo y que los cambios y las transformaciones son evidentes, no lo digo porque se me ocurren, ¿no? Hoy Luján de Cuyo es uno de los departamentos con mayor presencia en la provincia, el 25%, por ejemplo, de las inversiones de Mendoza Activa han ido a Luján de Cuyo. Y fíjate vos el dato que me interesa destacar. Nosotros nos estuvimos preparando un año antes de asumir la intendencia en diciembre del 2015. Y nosotros llegamos, en el mismo minuto en que yo estaba jurando como intendente, salían 40 camiones a recoger los residuos. Ustedes recordarán cómo estaba Luján en aquel momento, ¿no? Pero lo hicimos a partir de un equipo y de un plan, al extremo de que en 4 años hicimos una enorme transformación y hoy Luján sigue transformándose en manos de Sebastián Bragañolo, un excelente intendente que hemos formado parte del mismo equipo. Por eso es importante reivindicar la planificación y el armado de buenos equipos. Las personas, no digo que no sean importantes, porque todo equipo obviamente necesita liderazgo, pero no pongamos el carro delante del caballo. Primero es el plan, el equipo, y el año que viene, cuando se resuelvan las cuestiones electorales, candidaturas y demás, veremos cómo se define. Ping pong que le toca a Rosana Villegas. A ver, hablando de candidaturas y quizá en otro rol, lo vamos a sacar como el candidato de gobernación y lo llevamos como el armador de la campaña de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Lo ve a Alfredo Cornejo como integrando una fórmula presidencial con Patricia Bullrich? ¿En una fórmula cruzada quizá? Bueno, no lo sé, la verdad es que no lo sé, sinceramente, ¿no? Porque el kirchnerismo nos está llevando todos los días a una situación de extrema debilidad institucional en la Argentina, al extremo de que hoy se está discutiendo si las PASO van a estar vigentes el año que viene o no para seleccionar candidatos, porque parece que el gobierno nacional no quiere que la gente sea la que los elija, sino que sean las cúpulas, y quiere eliminar las PASO. Entonces esto va a impactar necesariamente también en el proceso a partir del cual los partidos van a definir sus integraciones. Yo preferiría, en realidad, que haya un gran acuerdo que posibilite concentrarnos rápidamente, lo voy a decir por vez número 20, en la elaboración de un plan definitivo para la Argentina que viene. Porque, insisto, no hay un minuto más para improvisar, no hay más tiempo. Y mientras más tiempo le dedicamos a la rosca política, a la pelea y demás, menos tiempo le dedicamos a ocuparnos de los verdaderos problemas que tiene que resolver la Argentina. Argentina que viene. Vamos a articular. Usted es el armador federal de un proyecto de Rodríguez Larreta. Además, trabaja acá y tiene proyecciones o aspiraciones a la provincia de Mendoza. En este escenario es posible, de usted gobernador de Mendoza y Rodríguez Larreta presidente de la Nación, uno o dos aspectos que cambiaría en la relación nación-provincia. Lo primero que tiene que hacer la Nación es eliminar la distribución discrecional de recursos.
¿Cómo? Puede hacerlo a través de un decreto o si no, lo ideal sería a partir de una ley, porque existe un enorme margen de discrecionalidad de distribución de dinero que el actual gobierno lo ha tomado como una especie de compensación al buen compañero, ¿no? Entonces aquella provincia que se porta mejor con el gobierno nacional le pone más dinero y aquellos que políticamente no están tan bien les quita dinero. Esa es una regla que hay que modificar en la Argentina para fortalecer en serio el federalismo. Esa es una. La otra que también hay que mejorar es que el Estado Nacional tiene que concentrarse en los megaproyectos nacionales. Hoy tenemos un Estado Nacional pensando en obras de asfalto, de iluminación, de cordón cuneta y banquina en un barrio, en una provincia. Eso no puede suceder porque distrae recursos nacionales mientras que a su vez la nación debe plata. Entonces, esta es una relación que hay que también ordenarla. O sea, solo hacer obras grandes, solo hacer obras que claro, realmente... porque los municipios tienen una responsabilidad, las provincias un poco más y la nación un poco más. Eso hoy está muy distorsionado al extremo de que vemos cómo los gobernadores muchas veces van peregrinando a Buenos Aires para conseguir un cordón cuneta para un barrio o que le faciliten algún dinero para alguna obita de agua potable. Esa relación también hay que corregirla. Bien, Agustina, ¿a dónde nos vamos ahora? ¿Dónde nos vamos al último juego que hemos pensado para usted, o este espacio lúdico, y acá lo que le vamos a preguntar, primero nos vamos a meter en la interna de Cambia Mendoza, lo que se va a definir seguramente a partir del año que viene, pero pensando en una PASO, obviamente. ¿Con quién le gustaría competir? Y tenemos estas opciones. Daniel Orozco, Ulpiano Suárez, Tadeo García Salazar, Alfredo Cornejo y Luis Petri. O sea, yo quiero entender, esta es la interna, digamos, de Cambia Mendoza. De Cambia Mendoza. Y ahí están los posibles contrincantes de Omar de Márquez, que sonríe. Del radicalismo. O sea, uno contra él, o dos, o tres, o los 6. Yo creo que va a ser uno igual. Sí, sí, obvio. Lo ideal sería que fueran los 5, entonces. Claro, entonces te pasa por el medio. Se diluye, como que más fácil. Mientras más se divide. No, en realidad yo no sé si Alfredo va a ser candidato o no. Yo respeto a los 5 y aparte soy amigo. No íntimo, por supuesto, pero sí de buen diálogo institucional. Sí. Bueno, obviamente me gustaría competir con Alfredo Cornejo. ¿Por? Bueno, porque creo que es quien ha conducido dentro del radicalismo el proceso de construcción de poder en el último tiempo, ¿no? Entonces, me parece que ahí podríamos cotejar sin pelear, sin entretenernos en la discusión política que no tiene sentido. Me gustaría cotejar los planes para la Mendoza que viene. Recién decíamos, y que quiero hacerte una aclaración ya que me lo permitís, o me lo autopermito. Por supuesto. Mendoza necesita enfocarse en 4 ejes, lo mencionábamos al principio, ¿no? Hay uno que no lo voy ni a desarrollar porque su importancia surge claramente, que es la educación. O sea, la única herramienta capaz de igualar oportunidades entre el que más y el que menos tiene es la educación. Pero no me voy a detener porque ese es un tema frondoso, lindísimo aparte, para trabajarlo mucho. Pero hay otro tema que es vivienda. El tema vivienda es un tema grave en la provincia de Mendoza. Muy grave. Y sin embargo seguimos presupuesto tras presupuesto, cambiándole numeritos a la matriz presupuestaria de la provincia. Yo te voy a dar un par de datos breves. La provincia de Mendoza tiene hoy cerca de 30.000 familias viviendo en asentamientos inestables. 30.000. Esto significa más o menos entre 150 y 170.000 mendocinos viviendo en villas. Vivir en una villa no es ser pobre. Vivir en una villa es estar fuera de juego. Vivir en una villa es que un chiquito que va a la escuela primaria de la zona, los amiguitos no van a su cumpleaños porque vive en una villa. Es arrancar el camino de la vida desde bebés excluidos. Eso es una villa. Yo lo recuerdo con mucha claridad. Yo he nacido a 2 cuadras de la Plaza de Luján, iba a la escuela Torres, que estaba en la esquina de mi casa. Yo era hijo del Brunito, el sodero conocido en todo Luján, clase media, por ahí algunos años nos faltaba, otros años nos iba mejor, siempre peleándola, y nos juntamos en la esquina, en la escuela Torres, el hijo del empresario más fuerte con el hijo de la persona que vivía en el Bajo Luján a 200 metros para el otro lado. Y nos mezclábamos todos. Y esa experiencia era formidable. Porque ahí el que no tenía nada
se codeaba con el hijo del que le iba bien, y viceversa. El hijo del que le iba bien veía cómo la pasaba el hijo de la familia que le iba mal. Esto era la posibilidad ascendente que Mendoza ha tenido en otros tiempos. Entonces el tema vivienda es un tema central que no podemos soslayarlo. Redondeo con esto. Nosotros en Luján, porque por eso digo, no hablo desde la mesa de café, hablo desde la experiencia concreta. Cuando yo asumí la intendencia de Luján, teníamos 2.000 viviendas, 2.000 viviendas es una manera de decir, 2.000 familias viviendo en villas inestables, no en viviendas. Más o menos 2.000. Nosotros con la relocalización del Bajo Luján, más un par de relocalizaciones más que hicimos en Perdriel y en Drummond, prácticamente resolvimos en 4 años el 50% del problema. Y hoy Sebastián Bragañolo continúa. O sea que hoy, ¿cuántas personas viven en esas Nosotros viviendas relocalizamos en Luján? 750 familias solo del Bajo Luján. Y a mí no me lo contaba nadie, porque yo cuando era chico vivía muy cerquita y había en aquel momento una pobreza digna, compleja. Hoy la pobreza en algunos sectores está estructural y es brava, es durísima. Sí, claro, como pasa en... Entonces, si nosotros no ponemos este tema de la vivienda arriba de la agenda, no es un problema de vivienda por el déficit habitacional y se transforma en una estadística. Detrás de una familia que vive en una villa hay de todo, pasa todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces, este es un tema que tiene que estar en la agenda de Mendoza arriba de todos. Estos son los temas que a mí me gustaría cotejar dentro de Cambia Mendoza, o como se llame, sumando a más partidos, inclusive para hacer algo más grande todavía, discutir los planes de la Mendoza que viene. Seguimos Bien. con la última parte del juego, aprovechándonos también del tiempo que nos da Omar de Marchi. Digo, hablando de contrincantes y de lo que podría darse en ese escenario del 2023, nosotros le proponemos que elija a quién podría tener en la vereda de enfrente. Supongamos que Omar de Marchi gana esas PASO en el 2023 y tiene que enfrentarse a alguien del Frente de Todos o del justicialismo, o se llame como se llame, en el 2023. ¿A quién enfrentaría? ¿A Adolfo Bermejo? ¿A quién elegiría como contrincante? ¿A Adolfo Bermejo? ¿A Emir Félix? ¿A Anabel Fernández Sagasti, que ya compitió por la gobernación? ¿Al intendente de Lavalle? ¿A Roberto Rigui? ¿O a Martín Hinojosa, el titular del INB? Bueno, en realidad quiero hacer una diferenciación. Ahí hay dos que están íntimamente ligados con el kirchnerismo paladar negro, digámoslo así, que es Fernández Sagasti, y quisiera creer Martín Hinojosa porque hoy está integrando un cargo clave del kirchnerismo, ¿no? Mientras que tanto Roberto Rigui como Emir y como Adolfo me parece que forman parte más del peronismo clásico, ¿no? Por lo tanto, me parece que sería más fácil, lo digo con mucho respeto, quizás a alguien que venga del kirchnerismo, porque creo que el kirchnerismo en la Argentina de a poquito está pasando a ser un mal recuerdo. Quiero creer eso. Y me parece que es mucho más complejo enfrentar a alguien que representa un peronismo mucho más prudente, si vos querés, más tradicionalista, como puede ser Adolfo, Emir o Roberto. Con Adolfo quiero aclarar que tengo no amistad quizás, pero, o quizás sí, lo conozco hace mucho tiempo, hicimos cosas muy importantes siendo él intendente de Maipú y yo intendente de Luján. Creamos en aquel tiempo la microrregión Luján-Maipú, que demostramos que aún siendo de partidos políticos distintos podíamos trabajar proyectos comunes entre Luján y Maipú. Y también el caso de Emir o de Roberto han hecho gestiones importantes en sus departamentos, más allá que en las próximas elecciones les vamos a ganar en Maipú, en San Rafael y en Lavalle. Hablando de eso, cerremos con esto, Omar. Tiene que ser cortísimo. ¿En qué departamento le tiene fe al PRO para ir a rasguñar? En Luján ya se sabe, pero para ir a rasguñar una intendencia más, dígame uno solo. No, donde es que diga, estamos... acá le ponemos todas las fichas. No, uno o dos, le dejo bueno, es decirme que, dos. ¿sabés qué pasa? No hemos hablado, pero te incorporo un elemento, que es la boleta única. Sí, ya sé. La boleta única va a variar totalmente. Ese es el legado quizás que deja Rodolfo Suárez. Bien. Que me lo preguntabas más temprano. Sí, sí, sí. Quizás un legado de calidad institucional que se había venido negando en Mendoza hasta ahora, porque la ley anterior permitía votar con boleta única, sin embargo no se había implementado. Rodolfo me envió el proyecto, un proyecto que nosotros habíamos participado.
Con boleta única puede pasar cualquier cosa. Déjame decirte una cuestión más para redondear desde lo político. Nosotros en este último mes, desde el PRO, hemos tenido un encuentro de mujeres en Tupungato la semana pasada con 200 mujeres. La otra semana 180 jóvenes. Cuando vino Horacio Rodríguez Larreta tuvimos un encuentro aquí céntrico con 1.200 personas. Esto no es número de gente, son cantidad de personas, de ciudadanos mendocinos que se suman y que tienen expectativas, porque entre todos estamos construyendo e invitándolos a participar de lo que creemos tiene que ser una Mendoza mucho más potente hacia adelante de la Mendoza que tenemos hoy. Omar, muchísimas gracias por haber venido. No, a ustedes. En noviembre presenta gracias. su proyecto o Bueno. su gran sondeo de lo que tiene o lo que necesita Mendoza. Gracias por venir. No, a ustedes. El diputado nacional Omar de Marchi pasó por séptimo día. Nosotros pausa breve y ya venimos. No te muevas de ahí. Prepárate para el Día de la Madre, amor, porque tenemos un regalo este año. Ay, qué lindo. ¿Sabes lo que le va a regalar mi hermano a mi mamá? Se la lleva a Qatar. ¿Cómo? ¿Sí? Eso. No importa que no la puedas invitar a Qatar. Este Día de la Madre podés venir a hacer catarsis a Musimundo y encontrar el mejor regalo para ella con grandes descuentos y muchas cuotas. Musimundo, parte de tu mundo. Comenzó la campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubiola, paperas y polio. Del 1 de octubre al 13 de noviembre, todos los niños y niñas entre 13 meses y 4 años deben recibir una dosis adicional de vacuna triple viral y antipoliomelítica. Llévalos a centros de salud o vacunatorios de hospitales públicos. La vacuna es gratuita, obligatoria y no requiere orden médica. Gobierno de Mendoza. Con Lomecan un día estás a esto de aliviar una infección vaginal. De la noche a la mañana, el óvulo actúa directamente en el origen del problema, aliviando los síntomas como ardor, inflamación, picazón y hasta el cambio en el flujo. Lomecan es tan efectivo que de la noche a la mañana te levantás como nueva para seguir con tu vida. Con Lomecan óvulo un día, la infección vaginal desaparece de la noche a la mañana. En Noticiero 7 tenemos la información que necesitas para estar al día. Entrevistamos a los protagonistas y estamos en el lugar de los hechos. Hablamos sobre actualidad, pero también profundizamos otros temas. Te esperamos en las 2 ediciones de Noticiero 7. Llega por primera vez a Mendoza el festival de tributos más grande del país. Soda Stereo, Miguel Mateos, Enanitos Verdes, Roxette y el show internacional Isis Michael. 5 bandas en vivo en una sola noche. Domingo 20 de noviembre, 20 horas. Arena Maipú. DJ en vivo. Food Trucks. Una experiencia única. Starfest Tribute. Nada más rico que una buena picada. Y si los fiambres son de distribuidora La Picada, será sublime. Ventas por mayor y menor. Calidad para el paladar. Visítanos en nuestras 4 sucursales. Conocé a los originales. 2615-924357. Búscanos en las redes sociales. Viví tu día con una sonrisa toda la mañana, una dosis de entretenimiento al mediodía y una compañía especial en la tarde. Tu día con una es un día para vos. FM Una 96.1. Muy bien, nos despedimos con este último bloque, 10 minutos para charlar un poquito. Me voy a acomodar primero que nada, disculpen ustedes, de lo que va dejando la semana. Yo preguntaba al principio por qué las encuestas de Real de la Torre son las únicas que parecen meter un cimbronazo en la provincia, ¿no? Son encuestas que pide el propio gobierno. Sí. Algunos le ponen las pide Cornejo, otros las pide Suárez, las pide el gobierno en definitiva, con lo cual muchos dicen tienen un sesgo, algo que por supuesto es desmentido y se pondera toda la sustancia y la metodología con las que la han hecho, ¿no? Eso es lo que responde técnica, ¿no? Desde Marta Real y todo su equipo. Ahora, metámonos en lo que van dejando. Cuando quieran podemos mostrar un poquito de lo que han dejado, porque
Cornejo y Suárez a tope. Ulpiano Suárez. Ulpiano Suárez muy bien, ¿eh? En un escenario sin Alfredo Cornejo, muy bien. Ulpiano Suárez quedando arriba de todos, 20 puntos y 3 el que mete segundo. Hay mucha diferencia con lo que obtendría Alfredo Cornejo si Alfredo Cornejo fuera el candidato de Cambio a Mendoza, pero en un escenario desglosado y sin el exgobernador, Ulpiano Suárez está liderando, y un análisis puede ser que empecemos a hacer, que es que Ulpiano Suárez, dentro de ese espacio con otros competidores, es el más joven en la política. De hecho, hay quienes pueden llegar a decir: ha participado solo una vez en el cuarto oscuro. Claro, o se han encontrado una sola vez con la boleta de Ulpiano Suárez en un cuarto oscuro. Y te sumo otra cosa, digo, también es cierto que en esa medición aparece Ulpiano Suárez por encima de otros candidatos que todo el mundo llama como candidatos más naturales, si se quiere, como es el caso de Tadeo García Salazar, como el candidato natural de Alfredo Cornejo, e incluso también por encima de Daniel Orojo, que ya se lanzó y dijo: yo quiero ser candidato a gobernador, ¿no? Y con toda la maquinaria de Daniel Orojo, Claro. además. Sí, claro. Y con con una campaña que implicó una cena, que implicó una presentación, que implicó incluso la posibilidad de estar trabajando con un asesor que viene de otro país. Sí, pero digo, tenés no más es una llegada, cosa improvisada. Pero tenés más llegada siendo intendente de capital a veces. No sé si a Las Heras o los departamentos ser. profundos, pero es Suárez, es el sobrino del gobernador, por ahí juega con ese caballo el comisario. ¿Podemos verlo a pleno nuevamente? Cortito, porque quiero que lo desandemos para el que no lo ha visto. Esto nos llegó ayer a todo el mundo, a los periodistas que nos ocupamos de política. Fíjense lo que es: 20,8 Ulpiano Suárez, 13,3. Este es uno de los escenarios. Acá no juega Cornejo, por ejemplo. Claro. No lo pusieron, si ya te mostramos otro. 13 de Marqui, o sea, llegaron 7 puntos abajo. Anabel tercera, o sea, el peronismo en definitiva, o parte del peronismo tercero, del kirchnerismo si se quiere. Fíjense, Tadeo García Salazar, está cuarto. Está cuarto. Con el 10,9. Con la mitad de Ulpiano. 9 para Adolfo Bermejo, que es una de las grandes sorpresas de esta encuesta. Sorpresa para algunos, para otros no tanto. Encarna una parte del peronismo, creo que De Marqui lo decía recién. Pero además, encarna una parte del peronismo. Pero además viene Adolfo Bermejo sacando esta medición en la que hay cerca de 3 puntos con Manuel Fernández Sagasti. Viene siendo el peronista que mejor se ranquea, incluso cuando ni siquiera tiene un cargo ejecutivo, ¿no? Hoy es diputado nacional, digo, y sigue siendo el más votado. Sí. Hay que decir que también compitió por la gobernación allá por el 2015 y perdió con Alfredo Cornejo. Digo, evidentemente tiene una buena imagen y la sigue conservando. ¿Y con qué tiene que ver esa buena imagen? Yo creo que tiene que ver también con lo que él y su hermano, Alejandro Bermejo, lograron hacer en Maipú. Me parece que es como la marca o el sello que ellos conservan, como los hermanos Bermejo, de la buena administración que lograron en Maipú y que en definitiva también lo sigue catapultando y le sigue dando esa buena imagen que los mendocinos tienen de ellos. Otros también le ponen un barniz o un color de buena imagen al hecho de diferenciarse del kirchnerismo más puro, de ser el moderado dentro de las opciones para la gobernación de Mendoza y en haberse diferenciado de algunas posturas más extremas del kirchnerismo. Ahora, ¿es cierto que Bermejo está diferenciado como no ser del kirchnerismo puro o del peronismo kirchnerista? Pero también es cierto que está mostrándose cada vez más cerca de Anabel y de Hilardo. De todos esos peronistas es el que más lo hace. No lo hace Riggi, no lo hace Félix, no lo hace Estebanato la mayoría de las veces, y él sí lo hace. Sin embargo, se lo sigue viendo como corridito. Sí, juega muy bien políticamente. Claro, porque uno lo ve con unos y con otros y en ningún caso le parece una cosa disonante. Bien. En ningún caso uno dice: qué raro Adolfo Bermejo con unos o con otros. Y no lo hace solapadamente, lo hace poniendo la caripela, poniendo Twitter, acá estamos desayunando con Hilardo, etcétera. Pero quería agregarte un dato más respecto a lo que hemos averiguado en relación a Cambia Mendoza. Hay quienes dicen por lo bajo que el escenario del año que viene es claramente, bueno, esto no es ninguna novedad, pero todos están esperando a una definición concreta de Alfredo Cornejo. Y todo se supedita a que Alfredo Cornejo sea o no candidato a gobernador el año que viene. Si Alfredo Cornejo no es candidato a gobernador, claramente va a haber un candidato de consenso. O sea, no es que nos vamos a encontrar con una interna como la que veíamos recién y le mostrábamos a Omar de Marchi con una gran cantidad de candidatos radicales. Eso dicen no quiere que suceda. Lo que está diciendo es demasiado contundente para decirlo más de un año antes o un año antes. Un año antes. Si no juega Alfredo Cornejo... Eso es lo deseable. Lo que estoy diciendo es lo que les gustaría. Es lo que les Después gustaría. que haya rispideces adentro, lo que pasa es que vos ya tenés una interna
interna en donde te asegurás que sí o sí vas a competir con al menos una persona que es Omar de Marchi y probablemente después aparezca Armañague. Porque siempre aparece. Claro, aparece Armañague. Pero si vos empezás a agregar más candidatos radicales, yo no sé hasta qué punto a Cambio a Mendoza le conviene tantos candidatos. Pero además te sumo otra cosa que viene atado a lo que dice Agustina. Hay quienes quieren que Alfredo Cornejo venga a jugar a Mendoza. ¿Por qué? Porque eso les ordenaría hacia abajo el radicalismo. Dicen que el operativo Clamor sale de casa del gobierno. Que quieren que el plan A sea Alfredo Cornejo otra vez candidato a gobernador. Ahora, nada te garantiza hoy, así como están dadas las cosas, que a Cornejo le interese ser candidato a gobernador. Pero hay una cuestión, porque en el otro escenario está marcando que Cornejo es por lejos el candidato elegible. Creo que lo tenemos, de paso mientras lo contás, me gustaría que lo veamos. Porque las dos figuras con mayor capital positivo en la provincia de Mendoza son Rodolfo Suárez, que no puede aspirar a una gobernación de nuevo, y Cornejo, que fíjense la diferencia que le lleva al segundo. Y allí aparece el valor de las buenas imágenes, porque el segundo es Adolfo Bermejo, que está duplicando lo que tiene como capital en un escenario sin Cornejo. Mucho más. Tenés razón, no lo había pensado. 10 Bermejos sin Cornejo y 21... Pero pará, porque acá está juntando a casi todo el peronismo no kirchnerista. Claro, ahí no tenés ojo, porque ahí cambia el juego de combinaciones. En este universo no tenés a Anabel. Y está Hinojosa por el kirchnerismo. Y ahí concentras todo el capital peronista detrás de Adolfo Bermejo, mayoritariamente. Quedémonos un segundo acá porque está buenísima la imagen. Le saca más del doble. Recordamos que esto es una encuesta que pide el gobierno. Sí, claro. De Marchi tercero con 9,2 y entendemos que él tiene sus propias mediciones, no se lo preguntamos al final, pero obviamente que él se ve mucho más arriba. Fíjate que la izquierda aparece por encima del Partido Verde, más allá de que no fue por encima del Partido Verde en la elección última, y aparece muy, pero muy chiquitito uno de los candidatos que quiere posicionar el peronismo, que es Martín Hinojosa, el presidente del que a Instituto esta altura de y como viene no le da. No, claro. Pero fíjate vos por qué aparece como tan gravitante la figura de Alfredo Cornejo. Porque esto ya te da cuenta que proyectando un escenario 2023, Alfredo Cornejo va a ser candidato de cualquier cosa, pero va a estar en alguna boleta. ¿Te parece? Totalmente. Porque no hay forma de que se quede tranquilo en el Senado. Necesita ser el tractor de la boleta. Sea un vicepresidente, sea un diputado nacional o sea un gobernador. Pero te sumo algo más también. En ese escenario, si Alfredo Cornejo es candidato a algo, como dice Pablo, en el 2023, que es muy probable que lo sea, al salir él de esa banca, deja una banca en el Senado vacía. ¿Que la ocuparía quién? El gobernador Rodolfo Suárez. Por eso te ordena todo. Te ordena Rodolfo Suárez. Ulpiano Suárez seguiría 4 años más en la capital. Ahí falta ver qué le darían a Daniel Orozco y a Tadeo García Salazar, que se quedan sin posibilidad de reelección en sus comunas. Y a Marcelino Iglesias. Sí, pero no sé si... Hoy de hecho Marcelino dijo, estoy muy cerca de terminar mi mandato, me dio a entender que no pelearía por algo, o tal vez sí. Pero tenés con estos números casi 3 diputados adentro, ¿no? Nacionales. Si es que esos cargos son para ellos. No, está bien, por eso, pero tenés para repartir cargos fuertes. Sí. Nos queda poquito, pero quiero que nos metamos, a ver, se los contamos muy brevemente. ¿Qué es el rollover? La posibilidad de renegociar la deuda que tiene la provincia en mejores términos. Normalmente se han necesitado 2/3 de la legislatura, o sea, el gobierno necesita decirle al peronismo, che, bancame en esta, a veces lo ha bancado, a veces no, siempre es quilombero el asunto, pero ahora el gobierno dice... No te necesito. Hago una interpretación de la ley de administración financiera y tengo rollover sin pedirte apoyo. Ojo con lo que pasa con ese rollover y con esa interpretación. La interpretación es muy de Víctor Ibáñez, ¿o no? Está clarísimo que siempre que se ha interpretado... Interpretar es de Víctor Ibáñez. Sí, desde la pandemia. Absolutamente, del Te ministro sumaría de Gobierno. que también... Que no está ni bien ni mal en sí. De otro Víctor. De Víctor Falda también. Sí, están los dos interpretando la ley de administración financiera, pero hay que ver ahí hasta dónde llega la interpretación, porque lo que piensan algunas voces del peronismo es que uno puede utilizar ese rollover y buscar mejores condiciones con un acreedor siempre y cuando el acreedor sea el mismo. No pueden ir a buscar a otro acreedor para mejorar la deuda vieja de la provincia con deuda nueva. No puedes triangular, digamos. Exactamente. Tenés que ir a la misma persona a la que le debes plata a buscar mejores condiciones. Si no, ahí va a estar poniendo el foco el peronismo y si no, puede existir la posibilidad de que eventualmente vayan a la justicia. ¿A la Corte directamente? Y no sé qué instancia correspondería. Yo entiendo que va directo a la Corte y le pide a la Corte que defina, che, esto es constitucional o no, pero no han definido si lo van a hacer. Claro. Nos tenemos que ir, lamentablemente, queda un montón de cosas. Hay un montón de cosas, pero ese artículo va a generar sin duda la próxima discusión
porque en el gobierno están diciendo, nosotros interpretamos que este artículo nos permite renegociar la deuda sin tener que pedir robo. Pablo, nos quedó minería y nos quedó lo suyo de la Ruta 40, pero lo contamos mañana seguramente en Radio Nivel y en el canal Central estaremos con eso. Bodega Privada estuvo con nosotros, gracias a ellos y gracias a vos que te prendiste a este séptimo día cuando son las 23:29. Mirá cómo se va regando ese Malbec sobre la copa, Rosana Villegas. Sí, señor. ¿Y qué haces? ¿Con qué lo acompañas a un Bodega Privada? Con una buena picada. Con una buena picada. Gracias a Distribuidora. Tenemos las imágenes de Distribuidora La Picada que está con nosotros como todos los miércoles y nos acompaña. Nos vamos, gracias Agus. Hasta gracias, mañana. Señorita. Buenas noches. Gracias, señor Pablo Gerardi. Buenas noches. Buenas noches, quédense en el 7, nos encontramos acá el miércoles que viene, como todos los miércoles. Chau.